get to you when you're on the low. Tryna get to you when it's on the line. Had enough, had enough, had enough. Tryna tell you that it's time to give it up. Tryna tell you that you're never gonna shine. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. En el capítulo de hoy vamos a estudiar cuál es la mejor posición para esperar la pelota cuando estamos en la volea. Si habéis tenido varios entrenadores o incluso si habéis mirado tutoriales en la red, habréis visto que bueno, hay diferentes vertientes o diferentes formas de explicar cuál es la posición en la que tenemos que estar esperando la pelota cuando estamos en la volea. Por separarlas existen dos opciones. La primera es una posición en la que la pala está perpendicular al suelo y delante del pecho. Digamos que está exactamente en el centro del cuerpo, a mitad de camino entre la derecha y el revés. Y luego tenemos otra posición en la que la pala está ligeramente basculada hacia el revés. La punta de la pala cae ligeramente hacia el lado izquierdo, en el caso de los diestros, y hacia el lado derecho, en el caso de los zurdos. Y de esta manera se coloca como un poquito más orientada hacia el revés que hacia la derecha. En este capítulo vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas y cuál sería la más recomendable en función del nivel o de la situación. Bueno, pues arrancamos con la posición neutra, bien, en esa posición en la que la pala está delante del cuerpo a la altura del pecho y de alguna manera está exactamente en el centro, entre la derecha y el revés. Esta posición, que es una posición quizá más recomendada, tiene la ventaja de que nos permite volear tanto de derecha como de revés, estando a la misma distancia de cada uno de los golpes. De hecho, para mí esta es la posición más recomendada siempre que estemos manteniendo el dominio del punto. Cuando estamos voleando y lo estamos haciendo bien, estamos dominando, para mí esta sería la posición que más nos interesa. ¿Por qué? Porque vamos a estar preparados para volear tanto de derecha como de revés y sobre todo vamos a estar preparados para volear de derecha, que es el tiro más ofensivo a priori que podemos tener cuando estamos en la red. Es verdad que hay gente que volea mejor de revés, pero lo cierto es que si la pelota quedara a media altura, esta pelotita que queda ahí alta pero no mucho, con la derecha podemos llegar a usar el planazo, el martillo, como lo queráis llamar, un tiro más de presión, un tiro más definitivo, y sin embargo con el revés va a ser más complicado. Entonces, siempre que la situación está siendo dominante por nosotros, si hemos hecho una buena primera volea, si el rival está en una posición de desventaja, yo os recomendaría tener esta posición más neutra. La posición con la pala un poquito más cargada hacia el lado del revés tiene una gran ventaja. Como estáis viendo aquí a Julián está intentando taparse de cualquier tipo de pelota que le venga al cuerpo. Si os dais cuenta, tapándose con el dorso de la mano, lo que sería con el revés, podría tapar prácticamente todo su cuerpo, a excepción del hombro derecho, del hombro ejecutor, en ese caso derecho porque es diestro, a excepción del hombro ejecutor, que ahí pues ya no llegaría y habría que hacerlo con la derecha. Pero fijaos que si el jugador está intentando defenderse, va a ser mucho más sencillo que lo haga con el dorso de la mano. Por este motivo, yo recomiendo que la manera de estar en posición de espera cuando la pelota viene complicada, cuando estamos en la red pero vamos a defender, que yo supongo que esto que acabo de deciros os cuadrará, que estar en la red no es siempre estar atacando, pues como os digo, cuando vamos a defender esa volea, lo más normal o quizá lo más recomendable o lo que yo os recomendaría es que la pala caiga ligeramente hacia el lado del revés. De esta manera, si la pelota nos viene al cuerpo, vamos a poder sacarnos la bola de encima y sobre todo pues evitar los pelotazos, así que de alguna manera esta sería una posición más defensiva. Por tanto, ¿cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas? La posición neutra no nos permitirá taparnos tan rápidamente si la pelota nos viene rápida al cuerpo, pero sin embargo nos permitirá atacar bastante mejor con el golpe de derecha. En el caso de la posición basculada hacia el revés, esta posición nos va a permitir defendernos mucho mejor si la pelota nos viene rápida y al cuerpo, pero sin embargo vamos a ser más lentos a la hora de atacar la pelota con la volea de derecha si esta queda servida y realmente tenemos una oportunidad de atacar un poco más de lo que veníamos haciendo con nuestro siguiente golpe. Como habéis visto, esto es un tutorial un poquito más para iniciación, bien, sería pues para todos aquellos que me lo habéis preguntado bastantes veces, que no sabíais exactamente cuál era la opción correcta. Bueno, deciros, esto al final acaba dependiendo un poco del entrenador. En mi caso, yo recomendaría estas dos opciones. Como veis, aquí tenéis a dos jugadores míos y yo recomiendo la posición neutra cuando están atacando y la posición basculada hacia el revés cuando la pelota la van a defender. Pero ya os digo, esta es mi opinión, ni mucho menos tiene por qué ser la misma que otros entrenadores. Ya sabéis que cada uno entendemos el pádel como buenamente sabemos o como lo hemos vivido, así que esto no es al final ninguna verdad categórica. Esto es la manera en la que yo os lo recomiendo y espero que os funcione, y si os funciona pues encantado, y si no
pues por supuesto siempre hay muchas más opciones de hacer las cosas, no solamente va a haber siempre una. Así que nada, espero que os haya servido, espero que os haya gustado. La siguiente semana volveremos con otro tutorial y bueno, como siempre, si os ha gustado, dadle a me gusta, dejadme las preguntas que podáis tener aquí debajo en los comentarios para ir sacándola en próximos vídeos. Recordad que en bien poquito nos vamos a ir a ver en Zaragoza, así que bueno, para todos aquellos que viajéis, espero veros por allí. Y nada, los que no lo hayáis hecho, suscribiros al canal. Nos vemos la próxima semana, el miércoles. Si me da tiempo a editar, que ando un poco liado, tendremos un videoblog súper interesante. Y nos vemos en las redes. Chao.